Capítulo 2, señorita. Pues seguimos con el punto 2. Ya estuvimos viendo el punto Exactamente. 1, don Jorge, estuvimos haciendo un pequeño repaso. Seguro que las actividades le han estado saliendo genial. Recuerdo que tenéis que ver el vídeo anterior, tenéis que ir señalando las actividades y que tenéis que hacer una o dos actividades, ahora mismo no recuerdo bien, de ese primer punto que las tenéis que hacer en el cuaderno. Y ahora pues ya nos ponemos con este punto 2, que sería pues un poco pues cómo era la sociedad, ¿no? Hemos visto cómo era la agricultura, la ganadería, la economía en general, y ahora pues tenemos que ver cómo era la sociedad, cómo se organizaba. Había un rey, había un emperador, ¿qué había? ¿De acuerdo? Entonces, bueno, don Jorge, pues cuando usted me diga, yo comienzo. No, simplemente decirle a los alumnos que ya en el Neolítico estaba empezando a verse todo esto y ya se va viendo algo más. Y es en la edad de los metales cuando ya la sociedad incluso se va, hay ya pues situaciones donde se ve si uno tiene más o menos, ¿no? Lo Efectivamente. que se llama estamento o clases sociales que pueden tenerlo ahora presente los chicos, ¿no? Las chicas. Pero, Efectivamente. Y de esa edad de los metales pasamos a esa primera etapa de la historia, esa que se llama edad antigua, ¿de acuerdo? Ya lo estuvimos comentando con el eje cronológico, nosotros habíamos visto toda la prehistoria y ahora íbamos a ver esa edad antigua. ¿Con qué sociedades? Pues con Mesopotamia, con Egipto, con los fenicios y con los hebreos. Y ahora estamos nosotros pues viendo ese primer grupito que sería Mesopotamia. Fijaros, ha dicho don Jorge que desde el Neolítico ya surgían esas sociedades, perdón, pues que se iban asentando, que cada vez producían mejor, que cada vez parecen más como si fuese una ciudad, ¿vale? Una ciudad antigua, pero cada vez parecen más una ciudad. Y es que es así. De hecho, ya en la Edad Antigua y gracias a Mesopotamia, pues las ciudades cada vez se organizan mejor. Fijaros, esta foto que tenéis aquí, bueno, esta pintura que tenéis aquí sería la idea, o este dibujo sería la idea de una ciudad mesopotámica, ¿de acuerdo? Tendríamos esas pequeñas tiendas y esas pequeñas casas donde se hace el comercio, luego todas estas construcciones, porque serían pues pequeños establecimientos, casas y lugares donde vivían pues la gente un poquito más adinerada, ¿de acuerdo? Y por último tenemos esto de aquí que sería el Gran Templo, ¿vale? El Gran Templo figurat, ¿vale? Que esto ya lo comentaremos un poquito más adelante. Fijaros, las ciudades eran una especie de ciudades-estado. Eso quiere decir que cada ciudad tenía sus propias leyes y su propio gobierno. Es decir, que esta ciudad de aquí no tenía las mismas leyes que esta ciudad del fondo de aquí. Fijaros, viven prácticamente al lado, pero no tenían las mismas leyes. Sin embargo, nosotros a día de hoy, yo por ejemplo, hoy estoy en Córdoba, vosotros estáis en Sevilla y sin embargo nosotros tenemos las mismas leyes. Sin embargo, ellos no tenían las mismas leyes, ni las mismas leyes, ni el mismo rey. De hecho, no tenían ni los mismos dioses. Cada ciudad le restaba a un dios diferente o a unos dioses diferentes. Fijaros, el poder político, ¿de acuerdo? El poder político, es decir, pues la organización, quién tenía más fuerza, quién mantenía todo esto, era una especie de rey. También se le llamaba o se le podía llamar caudillo, ¿vale? Un rey o caudillo que además pues se aconsejaba muy bien con unos personajes que seguro que nos suenan, que son los sacerdotes, ¿vale? Unos sacerdotes, no a la manera que nosotros conocemos los sacerdotes a día de hoy, pero bueno, que eran los que se encargaban también de cuidar el templo, de venerar a los dioses, de cuidar al rey. Y fijaros, también fue muy importante en esta época el ejército, claro, para todas las guerras, y también fueron muy importantes los funcionarios. Los funcionarios son las personas que se encargan de las cuentas, de las leyes. Y fijaros, hablando de leyes, don Jorge, esto de aquí, esta pilona negra, ¿vale? Que esto sería un acercamiento, es el código de Hammurabi, ¿vale? El yo lo he código de visto, Hammurabi, yo lo he visto, ¿tú lo has señorita. visto? Sí, porque fui al Louvre, Museo del Louvre, parte de abajo, ¿no? Sí, es ahí donde lo vi por primera vez. Yo me quedé un poco sorprendido, señorita, porque no creía que fuera tan pequeño, porque Claro, es muy sí. pequeño, pero todo el mundo iba a verlo. Ese Ujú. y el escriba también en el Museo del Louvre, aquel que haya ido a lo mejor ha pasado por al lado y no le ha dado esa importancia que tiene. Pero sí, Claro. sí, señorita, las primeras leyes están ahí. Ahí están las primeras leyes. Fijaros, este código, como muy bien ha dicho don Jorge, veis esta escritura extraña que nosotros ahora mismo
No entenderíamos, pues esta escritura fue la primera escritura que se desarrolló en el mundo. Hay gente que dice que en verdad la primera escritura pues son esos bisontes que se pintaban en la prehistoria en las cuevas. Pero claro, al final no dejan de ser dibujos como tal. No se sabe. Lo que sí se sabe seguro es que este es el primer registro, este código, el código de Hammurabi, es el primer registro que nosotros tenemos tangible, es decir, que nosotros podemos ver y sabemos que existe como escritura. ¿De acuerdo? ¿Y qué se escribe aquí? Pues bueno, la gente que es muy entendida en esto cree haber encontrado el porqué. Y es que se supone que aquí se condensan las leyes de una cultura concreta de la Mesopotamia. ¿Vale? Entonces aquí se establecerían como las leyes importantes de esa cultura. Por ejemplo, ¿vale? Entonces, ¿por qué nacería esa escritura? Pues la escritura al final no nace porque yo te quiera contar mi vida, don Jorge, ni nace porque yo quiera hacerme un diario para contar mis cosas de lo que he hecho durante todo el día. La escritura nace por una necesidad y es una necesidad, si veis a estos personajitos de aquí sentados, son lo que se llaman escribas, ¿vale? Escribas de escribir, de escritura. Fijaros, la escritura nace por una necesidad de querer llevar las cuentas y un registro de todo. Como había una necesidad por saber cuánto gastaba uno, cuánto gastaba otro, dónde vivía uno, dónde vivía otro y cómo se organizaban, nace la necesidad de escribirlo. ¿De acuerdo? Obviamente no lo escriban con papel y boli como nosotros lo tenemos hoy, el papel llegará mucho después. Lo hacían normalmente dando con un pequeño cincel a una piedra, ¿vale? A una arcilla o a una piedra, ¿de acuerdo? Ya veremos más adelante otros tipos, ¿de acuerdo? Entonces, fijaros, además de todo esto, de la escritura, de la importancia de las leyes, de que el máximo poder lo tenía el rey. Es súper importante que sepáis también que la mayoría de imperios mesopotámicos se pelearon entre sí. ¿Por qué? Porque cuanto más poder tengo, más poder quiero. Entonces, yo que estoy en esta zona de aquí, pues me quiero acercar un poquito más para acá. Entonces, siempre estaban constantemente peleándose. ¿De acuerdo? Fijaros, aquí tenéis como los 4 grandes imperios de esta zona de Mesopotamia. Si veis, aquí está el río Tigris y aquí está el Éufrates, que esto es lo que hemos estado viendo todo el rato. Y aquí tenéis los 4 grandes imperios, que sería el imperio sumerio, el imperio acadio, el imperio asirio y el babilónico. Sobre todo, tienen que ver en que van desarrollando más la escritura, en que van conquistando más territorios. Esto de todas formas vosotros lo tenéis en el libro, así que vosotros le podéis echar un vistazo, ¿vale? Pues tampoco nos vamos a poner con esto a desarrollarlo mucho, pero para que sepáis la importancia que tuvo el desarrollo de Mesopotamia a lo largo del tiempo, ¿de acuerdo? Y, don Jorge, Sí, sí. a mí me queda una cosita por explicar, nada más, y ya Muy termino, bien. ¿de Perfecto, acuerdo? señorita. Pues Perfecto. fijaros, si las sociedades cada vez son más grandes, si cada vez se organizan mejor, si cada vez hay un rey que es importante, si las ciudades se enfrentan entre sí por tener más poder. Bueno, pero ¿cómo era la sociedad? Es decir, ¿quién es el máximo representante? ¿Quién es el más importante en nuestra sociedad? Pues fijaros, en la sociedad mesopotámica el más importante era el rey, que estaba entendido como si fuese el super gran sacerdote, ¿vale? La persona más importante de todas. Ojo, pero no era un dios. ¿Por qué? Porque los dioses estaban por encima. ¿De acuerdo? Lo que pasa es que a él se le consideraba como un gran sacerdote. Y además su cargo era hereditario. Eso quiere decir que cuando el rey moría, pues su hijo le sucedía. No era algo de el rey se muere y ahora elegimos a un nuevo rey. No, no, no. Estaba muy claro que si el rey moría, en ese momento le sustituiría su hijo. ¿De acuerdo? Fijaros, ¿quién estaba por debajo de ese rey? Pues tendríamos a los nobles y a los sacerdotes. Bueno, estos sí nos suenan un poquito seguros. Los nobles, los funcionarios, gente importante, gente que tiene dinero y que probablemente fuesen de la familia del rey, ¿vale? Pues como el primo, el hermano, claro, ya que tengo yo, ya que soy el rey, pues ¿a quién voy a enchufar? Pues a mi hermano, a mi primo, a mi vecino, a todos los que tengo cerca. Y también los sacerdotes, pues que se encargaban de cuidar ese templo que ya hablaremos de él, que es el Sigurat, que ya lo he comentado, y se encargaban de cuidarlo, ¿vale? Y también de cuidar al rey. Por debajo de ellos, ¿quiénes estaban? Pues los artesanos, los mercaderes y los campesinos. Eran personas libres, se dedicaban al comercio, se dedicaban pues a lo que ya hemos visto, ¿no? A esos canales del río, con sus animalitos, con su agricultura, con sus cereales y con todo.
Y por último estaban los esclavos, ¿de acuerdo? ¿Que quiénes serían los esclavos? Pues eran personas que no eran libres, ¿vale? Que normalmente eran prestos de guerra, a gente que habían encontrado. Entonces lo que hacían con ellos es que se los quedaban, los obligaban a hacer todo tipo de trabajo y a veces los amos, si querían, podían liberarlos, pero a veces no. Daba igual, en función de cómo quisieran los amos. ¿De acuerdo? Y vuelvo a esta figurita de los escribas, porque aunque los escribas ahí los veis sentados y parecen que no son muy importantes, en realidad los escribas fueron súper importantes porque llevaban todas las cuentas del reino. Entonces, si no llega a ser por ellos, a día de hoy no tendríamos registro. Así que bueno, don Jorge, yo ya he terminado. Ya he dicho todo lo que tenía que decir. Yo simplemente repetirle a los alumnos dos cositas. Una, en la actualidad, una ciudad-estado es una pequeña, una ciudad con estructura de estado. En Portugal, España, Francia son estados, pero tienen diferentes pueblos, ciudades, y cada uno tiene una persona que manda. En la ciudad manda un alcalde, y están los concejales, que eso ya lo veremos en la parte de segundo, es importante que lo veremos el año que viene. En la autonomía, lo que es Andalucía, el presidente del gobierno de Andalucía, y después España, el presidente del gobierno de España. Está el rey simplemente es el jefe del Estado, pero este tipo de cosas lo tienen que saber, distinguirla. Y otra cosita, señorita, la escritura, como usted bien ha dicho, ha sido tan sencillo como para contar. Es decir, yo tengo 2 tomatitos, dos pollitos, y tenía que saber lo que tengo, porque el comercio es el intercambio entre una cosa y otra. Simplemente era puntualizar esas dos cositas, señorita. Además, fue muy importante, don Jorge, por lo que tú comentas, porque es que además no todo el mundo sabía escribir, porque, a ver, no era una cosa a lo mejor tan importante como es ahora, ¿no? Que sepamos escribir. Sin embargo, los que sabían estaban muy bien considerados. ¿Por qué? Porque eran como una especie de gente como súper sabia y erudita. Entonces, si yo tenía que hacer un recuento de mis cosas, pues yo esas cositas se las decía al escriba y el escriba tenía un registro de todo eso. Y es súper importante, don Jorge, como bien has comentado. Así que bueno. Pues nada, chicos, lo que ya hemos comentado en el vídeo anterior, yo he comentado también al principio de este, cuando ahora terminéis el vídeo, acordaros de darle a la estrellita del final de la barrita del tiempo para que nos lleguen a nosotros los resultados. Y si tenéis alguna duda, pues tenéis nuestro foro de dudas, nuestro correo corporativo, Qualitas, tenéis cualquiera de las vías. Y ya está, don Jorge, yo creo que, oye, Sí, ha salido mejor, ¿eh? Este ha salido mucho mejor, mucho mejor. Sí, ya somos profesionales. Hombre, En de el aquí a siguiente, youtuber. mejor. En el De aquí a siguiente, youtuber. mejor. Sí. Bueno, Pues señorita, chicos, nos despedimos. sí, nos Adiós, vemos en hasta el luego. próximo. Hasta Adiós. luego.